Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020. Mi nombre es Ana Milena Garzón y el día de hoy los acompañaré en calidad de presentadora del taller Co-creación e innovación abierta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este taller será realizado por la doctora María Soledad Ramírez. Antes de presentar a la doctora Ramírez, les queremos recordar a cada uno de los participantes e invitados que se encuentran en esta sala mantener sus micrófonos apagados en la presentación teórica del taller. Ya en la sesión práctica del taller, la doctora Ramírez realizará preguntas a cada uno de los participantes, por lo que pueden alzar la mano para activar sus micrófonos o también pueden responder las preguntas por el chat. Esperamos una activa participación por parte de ustedes. Igualmente, y si tienen alguna inquietud o pregunta adicional, les pedimos el favor que la registren en nuestro chat. Así podemos resolver las preguntas en la parte final del taller. Ahora sí tengo el gusto de presentar a la doctora María Soledad Ramírez, quien es docente investigadora de la Escuela de Humanidades y de Educación del Tecnológico de Monterrey. Además es chair de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina y del International Council for Open of Distance Education, Latin America's Open Education Movement, y participa en los programas de doctorado en innovación educativa y de la maestría en emprendimiento educativo del Tecnológico de Monterrey. Además realizó estudios de profesora de educación preescolar en la Escuela Normal del Estado de Sonora, tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y con el apoyo del CONACYT y de la Secretaría de Educación de Sonora, realizó estudios de maestría en Tecnología Educativa y doctorados en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Psicología de la Educación, Instrucción y Currículo en la Universidad de Salamanca. Quiero resaltar que sus líneas de investigación son innovación educativa y movimiento educativo abierto. En cuanto a su experiencia profesional, contempla actividades docentes en todos los niveles educativos y direcciones de departamento, evaluación, formación y consultoría pedagógica. Además, fue secretaria general del Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas y presidenta del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de Corporación de Universidades para el Desarrollo del Internet. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora principal en la red Strengthening Information Society Research Capacity Alliance y representante electa en el Consejo de Administración de Open Education Global y organizadora principal de la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa. Ya después de contarles a ustedes este gran perfil, doy la bienvenida a la doctora Ramírez para dar inicio a nuestro taller. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en este evento tan especial y tan lindo.
que lamentablemente lo estamos llevando a cabo online, pero afortunadamente que tenemos las condiciones para comunicarnos y para estar construyendo juntos. Es un gusto haber recibido esta invitación que fue producto precisamente de una visita internacional de una colega de Colombia para acá, para México. Y hoy pues estoy muy feliz de estar con ustedes, de varios países y de Colombia querido, que es uno de mis países preferidos por su gente, sus paisajes y su café, por supuesto. Yo no despierto cada mañana si no es con su café. Pues esta tarde vamos a estar en el curso taller viendo varios aspectos muy interesantes para la educación internacional. Ustedes que están relacionados con esa área y que están trabajando desde diferentes frentes, vamos a visualizar posibilidades de qué es lo que podemos hacer en este mundo tan globalizado y cómo podemos seguir creciendo en este ámbito de la educación internacional. Voy a compartir aquí la presentación. Y en esta presentación ustedes la tienen disponible ahí en ese sitio, lo pueden bajar, está en acceso abierto, como mucho de lo que aquí voy a hablar. Y en esta presentación pues voy a tocar este tema en este curso taller que vamos a estar aquí unos minutos compartiendo. Voy a tocar el tema maravilloso de la co-creación y de la innovación abierta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este marco es donde nos vamos a mover. Y precisamente el día de ayer tuvimos una invitación muy especial en palabras de Bill Gates. Tuvimos aquí la presencia de Bill Gates en una conferencia que nos impartió al Tecnológico de Monterrey y a los estudiantes. Y entonces dije, esto se lo llevo a los compañeros del Congreso y del evento, como una manera motivante de entrar a estas temáticas de qué es lo que nosotros podemos seguir creciendo y aportando en este ámbito de la educación abierta. En palabras de Bill Gates, que es el cofundador de Microsoft y es filantrópico, él nos invita a todos a visualizar el gran privilegio y el gran reto que tenemos en épocas difíciles como las que estamos viviendo lamentablemente en el mundo. Entonces, frente al COVID, él receta la innovación. Y en esto nos dice que necesitamos retar a la gente joven, y yo diría que no solo a la gente joven, también a los de mediana edad y a los mayores, a tener nuevas ideas y estar seguros de que tienen los recursos. Es ahí donde debe entrar la cooperación global. Es una gran tarea para los países que trabajemos juntos. Él nos indica que debemos reforzar los esfuerzos y las cooperaciones para poder acabar con la pandemia. Y en este reto que nosotros tenemos es que yo les doy la bienvenida a este espacio y les agradezco que estén aquí compartiendo estos momentos en este curso taller donde vamos a trabajar con esos aspectos, aportes abiertos que podemos seguir creciendo en nuestras prácticas, cualquiera que sea el rol que nosotros estamos desempeñando. En la agenda voy a estar trabajando con preguntas, muchas preguntas, y en el curso taller les voy a estar haciendo también preguntas a ustedes. Y en esas preguntas les voy a pedir que lo anoten, ya sea en su celular, ya sea con cuadernos, hojas que tengan por ahí, porque va a ser importante el que al estar escuchando en este curso taller tengamos la mente activa, abierta, y sobre todo que visualicemos esas posibilidades de acción. Y les vamos a estar haciendo preguntas donde Ana aquí me va a ayudar a moderar las preguntas junto con los compañeros Julián que están detrás de cámaras con todo esto, abriendo los micrófonos de aquellos que quieran compartirnos sus respuestas. También lo van a poder hacer por chat y bueno. Entonces, las temáticas que voy a estar aquí abordando es precisamente en este marco de este evento, de este congreso que tenemos, es de qué forma podemos contribuir desde la educación internacional con los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y voy a entrar entonces con preguntas subordinadas, ¿dónde estamos? ¿Qué prácticas se han realizado aquí en Latinoamérica y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos caminos que nosotros tenemos todavía en las perspectivas? El primer elemento, ¿dónde estamos? En estos objetivos de la UNESCO, del Movimiento Educativo Abierto y las recomendaciones que nos dan, ¿cuál es este panorama que tenemos a nivel internacional? Después voy a entrar a nivel Latinoamérica. Pero a nivel global, nosotros tenemos pues un requerimiento de parte de la ONU
y concretamente de parte de la UNESCO, que visualiza y pone la atención mucho en el desarrollo educativo de los países para el crecimiento económico y social. Entre los objetivos de desarrollo sostenibles que fueron marcados para la Agenda 2030, en esto se pusieron de acuerdo los Estados miembros sobre cuáles son esas necesidades que tenemos a nivel global y donde nosotros todos juntos debemos de poner nuestra mirada y nuestra semilla y nuestro aporte de acuerdo a las posibilidades que tengamos para abonar y dar respuestas hacia esos retos que tenemos por parte de lo que se han marcado como objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí un aspecto muy importante es que se resalta la educación para la creatividad, el pensamiento crítico, el espíritu empresarial, pero el espíritu empresarial, más allá de poner una empresa, un negocio, que también por supuesto, es el espíritu empresarial para emprender hacia nuevos caminos, nuevas soluciones y nuevas posibilidades que podemos hacer con ese espíritu de creación, de emprender nuevos retos, nuevas soluciones, nuevas respuestas. Y para esto lo que se está buscando es crear un mundo más justo y más sostenible, que sabemos que lo necesitamos en todos los ámbitos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y en esos 17 nos dice la UNESCO que cada país, cada organización, cada universidad y cada persona puede abonar en algunos de ellos de acuerdo al rol en donde estamos nosotros ahora desempeñándonos. Si bien en las universidades el número 4, el objetivo de una educación de calidad, es transversal a todas las universidades, es un requerimiento para todas las universidades, también están los otros objetivos que nos pueden y nos deben hacer crecer a las sociedades. Estamos aquí hablando tanto de las cuestiones de los retos de la pobreza, del agua, de las energías, de la paz y la justicia, de la alianza que necesitamos para trabajar juntos, del trabajo, de la industria. Entonces tenemos 17 posibilidades para nosotros llegar a incidir desde donde nosotros estemos. Ya les voy adelantando que por aquí vaya una de las preguntas que le voy a hacer. Precisamente cada uno de nosotros estamos desempeñando funciones en estos momentos y en esas funciones quizá nosotros podemos llegar a contribuir en algunas de ellas intencionadamente, en algunas de ellas que puedan ayudar a solventar ese reto que todos tenemos. Desde esa perspectiva ya mencionaba que el objetivo 4 es ese objetivo donde es transversal a todos nosotros y en especial en este foro en el que estamos ahora reunidos y en este curso taller, el visualizar esas posibilidades de una educación que sea más inclusiva, más equitativa, que promueva esas oportunidades a lo largo de la vida. El tiempo que ustedes le están invirtiendo a participar en este congreso y en este evento en concreto, es esa oportunidad que se están dando del aprendizaje a lo largo de la vida para seguir incrementando su formación, sus capacidades. Bien, el objetivo 4 entonces es donde nos unimos nosotros junto con otros objetivos también para tratar de impulsar nuevas posibilidades, nuevas soluciones. Y en este ámbito entra el aspecto abierto. El aspecto abierto que si bien tuvo mucha fuerza a partir del 2002, cuando la UNESCO nos invita a abrir los recursos de una manera abierta a las instituciones, que nos pidió que abriéramos esos cursos, esos recursos, esos materiales para que pudieran ser compartidos y usados por otros en otras entidades. Si bien tuvo un impulso muy amplio con los recursos educativos abiertos, este movimiento educativo abierto ha ido creciendo a lo largo de estos años y ha dado una serie de actividades muy interesantes donde yo los voy a invitar a ustedes a que se visualicen. Los recursos educativos abiertos, que es como un aspecto dentro de todos del movimiento educativo abierto, los recursos educativos abiertos son esos materiales para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que pueden estar en cualquier formato y medio y muchas veces se presenta de manera digital, como esta presentación, por ejemplo,
que tienen un licenciamiento que le da la posibilidad de difundirlo y de dar el permiso para que otros lo usen y lo reusen. Está protegiendo siempre los derechos de autor de quien elaboró ese recurso, ese material, pero también el autor es quien da ese permiso para la reutilización, la adaptación, la redistribución sin costo alguno por parte de terceros. Estos son los recursos educativos abiertos. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos educativos abiertos? Hablamos de la infinidad que te dé la creatividad, siempre y cuando estén licenciados con un registro de licenciamiento abierto. Como cuál, por ejemplo, Creative Commons. Es un licenciamiento, en esta presentación en concreto, ustedes pueden ver que en el slide inicial, en una esquinita, está el licenciamiento abierto que dice, este es un recurso educativo abierto, que lo elaboró Marisol, y que está abierto para que el mundo lo use, reuse, modifique de acuerdo a las perspectivas que tiene. Entonces, el licenciamiento que se le da a ese recurso, que puede ser tan pequeño o tan grande según la creatividad nos dé, es aquello que nos permite a nosotros hacer accesible el conocimiento. Un recurso educativo abierto puede ser una fotografía que tú tomes, por ejemplo, de la bella sabana, o por ejemplo del Quindío, ahí en Colombia, que es maravilloso con sus montañas, toman una fotografía, le atribuyen un licenciamiento abierto, entrando a Creative Commons, es muy fácil, te va llevando y te va diciendo, tu recurso lo quieres poner disponible para todos, quieres que lo puedan usar, reutilizar, y tú vas contestando, y al final te dice qué licenciamiento entonces le compete según el deseo que tú tienes para ese recurso. Entonces hablamos de una fotografía del Quindío, y en la fotografía del Quindío le podemos atribuir el licenciamiento abierto, o quizá más amplio que una fotografía puede ser una presentación PowerPoint como esta, o puede ser un examen, o puede ser un multimedia, un algo más elaborado, o puede ser todo un curso, como los cursos masivos abiertos que ya tenemos disponibles en plataformas abiertas, o puede ser una herramienta abierta, o puede ser todo un plan de estudios abierto. Entonces, la posibilidad de lo abierto, ¿qué es lo que lo da? Lo da el tener ese atributo de licenciamiento registrado abierto, donde se reconoce la autoría de quien lo elabora, pero donde se da permiso para usar y reutilizar. Esto es diferente a lo que podemos encontrar en el Google académico, en las plataformas, en el Internet, en cuanto a que puede haber ahí recursos educativos abiertos, y lo único que tenemos que hacer es buscar si tiene ese licenciamiento y ese abierto. O si no lo tiene, puede, entonces se convierte en un recurso digital, pero no es necesariamente abierto, que no tiene ese licenciamiento de la autoría. Ahora bien, yo les decía que los recursos educativos abiertos son apenas un elemento pequeñito dentro del movimiento educativo abierto que ha venido creciendo, y aquí es donde yo tengo la invitación para ustedes, ha venido creciendo en las posibilidades. Esto es, cada uno de nosotros podemos ser un productor de un recurso educativo abierto, lo licenciamos, lo subimos al Internet, y con esto estamos haciendo una contribución desde la producción. O quizá nosotros podemos buscar recursos y seleccionar aquellos que vengan acordes para una instancia que nosotros estemos haciendo, ya sea un curso, un programa de capacitación, ya sea un programa de educación continua, un programa de educación internacional. Entonces buscamos en el Internet, en los catálogos, y de ahí en los repositorios abiertos, y nos traemos esos recursos que nosotros podemos seleccionar. Pero también nosotros podemos hacer una práctica abierta dentro de este movimiento abierto de diseminar y de esparcir a través de la academia, del gobierno, de las ONGs, de las fundaciones, como la que trabaja Ana, por ejemplo, de las mismas personas, industrias. Nosotros podemos usar las redes o las plataformas para hacer una diseminación de esas posibilidades abiertas. Y otro aspecto que habla el movimiento educativo abierto es la movilización, el traerlo hacia una instancia formativa, integrarlo para que movilicemos una práctica educativa abierta. Entonces, el movimiento educativo abierto, que tienen un video que no lo voy a pasar en este momento,
pero lo tienen ahí disponible, en donde explico las prácticas educativas del movimiento educativo abierto, conceptualizado así como aquellas acciones de prácticas, educación, recursos, herramientas, tecnologías abiertas que nos permiten hacer accesible el conocimiento y que puede pasar, no es secuencial, puede pasar por etapas de movilización o por etapas de diseminación, por etapas de producción o por etapas de selección. Entonces, el movimiento educativo abierto viene a ser todo ese conjunto de elementos. En mi institución, no les voy a explicar cada uno de estos cuadritos, solamente los voy a invitar a que vean cómo el movimiento educativo abierto puede ser construido en las instituciones y también mapeado, como es este caso de este gráfico que les estoy aquí compartiendo. En este gráfico, ahí cada uno de esos cuadritos habla de una práctica abierta. En algunas de ellas nos enfocamos hacia una producción de cursos, de recursos, en otras instancias hacia seleccionar para hacer seminarios, cursos masivos abiertos, antologías abiertas, en otras para movilizarlos hacia prácticas más grandes como hacer un proyecto de investigación o participar en una cátedra como la que les voy a hablar, la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Y entonces, en cada uno de ellos, esos cuadritos que ustedes ven reflejados, les voy a pasar un tip. No son acciones que hayamos hecho solitos en la institución. No. Cada uno de estos cuadritos estuvo configurados de redes y de colaboración, tanto de personas como de instituciones, como de fundaciones nacionales en México e internacionales, con Colombia, con Perú, con Costa Rica, con Brasil, con Venezuela, con Uruguay, con Argentina. Entonces, cada uno de estos cuadritos, algo muy importante cuando hablamos de esto es la importancia de trabajar en redes para poder crecer y hacer accesible el conocimiento de una manera más amplia y más abierta. En esto, ¿cómo entran los actores dentro de este movimiento educativo abierto? Tenemos muchos actores. Los actores, muchos, por supuesto, es el sector académico, donde estamos los profesores, los administradores, los bibliotecarios, los alumnos, los tecnólogos y los investigadores. En ese ámbito académico somos una parte muy importante de este movimiento, el sector académico, pero también muy importante es el sector social, la sociedad civil, las ONGs, las comunidades, las fundaciones, los organismos, el sector privado, como pueden ser las editoriales, las empresas, las industrias, y el sector público, donde entra el gobierno, los consejos estatales de ciencia y tecnología. Y entonces, en todos estos aspectos hay muchos actores donde nosotros podemos estar trabajando. Y aquí ya los invito a que ustedes vayan pensando en este ámbito del movimiento educativo abierto, ¿dónde podrían entrar acciones de acuerdo a lo que están desarrollando? ¿Con quiénes se podrían aliar? ¿Con qué otros actores se podrían aliar para hacer prácticas abiertas, tecnologías abiertas, recursos abiertos, investigación abierta, licencias abiertas, educación internacional abierta, movilidad abierta? Estos temas que están viendo en cada uno de estos foros del evento, ¿cómo podríamos entonces entrar? En el evento que tuvimos en Eslovenia hace unos años, ahí estuvimos analizando estos aspectos de quiénes son y cómo se conjugan todas estas posibilidades abiertas en los quehaceres y con los actores que nosotros podemos estar incursionando y podemos estar haciendo. Y entonces analizamos que nosotros, cada uno de nosotros, como usuarios o como creadores de posibilidades abiertas, nos podemos enlazar con estos sectores y aquí es donde entra mucho la innovación abierta para la posibilidad de co-crear de una manera colaborativa, enriquecida y de una manera abierta las nuevas posibilidades que nosotros queremos establecer para esa colaboración. Y aquí es donde nosotros podemos y debemos vincularnos con el gobierno, con el sector privado, con el sector público, con la sociedad civil, para crear esas nuevas posibilidades de crecimiento. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo necesitan. No pueden ser esfuerzos del llanero solitario.
deben ser esfuerzos de redes, deben ser esfuerzos que nos permitan crecer y ver nuevas posibilidades para atender esas tendencias que nosotros tenemos a nivel global. Por supuesto que este movimiento no es ni mucho menos muy fácil, pero claro que es posible. La dificultad estriba en muchos aspectos. La primera de las dificultades está mm, en, en saber sobre en qué consiste este tema, que existe este tema de los recursos educativos abiertos, de las posibilidades abiertas, de las herramientas abiertas que nos pueden ayudar a tener una educación de mayor calidad. En estas dificultades también tenemos la dificultad para encontrarlos, porque las competencias digitales, ahora con el COVID, algo que ha salido mucho a la luz es la necesidad que tenemos de seguirnos formando en competencias digitales, tanto los profesores, los estudiantes y la misma sociedad, para poder no solo encontrar el conocimiento, sino también saber discernir sobre el conocimiento, evaluar el saber que está ahí disponible. Todo eso hablan las competencias digitales. Bien, entonces en las tendencias tenemos la dificultad para encontrar esas prácticas abiertas o esos recursos educativos abiertos. Algunos países han empezado a invertir estratégicamente en estos recursos, en estas estrategias, en estas plataformas y formas de colaboración. Lamentablemente, en muchos de nuestros países latinoamericanos todavía, y yo sigo soñando y espero que así sea, todavía no están muchos de los ministerios de educación por la labor de encontrar en estas posibilidades una inversión estratégica para incrementar la calidad de la educación que se está impartiendo. Y digo, sigo soñando y yo sé que se va a dar en algún momento para poder llegar hacia esas pedagogías y esas prácticas abiertas con calidad. También hay otros avances que se han dado en el acceso abierto, los datos abiertos, la ciencia abierta, los artículos en abierto de las revistas abiertas. Hay muchas instancias donde nosotros podemos encontrar ese conocimiento válido, abierto, y cada vez más revistas que estaban con sus accesos cerrados se están abriendo ante esta necesidad de contribuir con el conocimiento abierto. Algo que viene muy fuerte empujando son las tendencias de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, como aspectos que nos van a permitir también crear nuevas posibilidades para la educación abierta, y también el hecho de que las instituciones empecemos a trabajar con enfoque de macrodatos que nos hagan también colaborar con otras instancias. Voy a terminar con estos retos, esta sección. En los retos que tenemos es la capacidad. Tenemos que seguir creciendo en esa capacidad de los usuarios para poderlos encontrar, ubicar, reutilizar. También en vincularnos con soluciones políticas apropiadas para el uso de la educación abierta, y algunos aspectos también para optimizar estas posibilidades de las prácticas abiertas para que las podamos utilizar en diferentes instancias y en aspectos muy concretos como la educación internacional, que está siendo motivo de este encuentro que hoy tenemos. Bien, pues aquí vienen las primeras preguntas que yo les hago a ustedes. En cada una voy a estar estableciendo estas preguntas. Ana Milena me va a estar ayudando a moderar este curso taller, en donde las preguntas que les hacemos son las siguientes. ¿En qué tipo de práctica del movimiento educativo abierto pudieras aportar? ¿Y con qué sector puedes vincular tu práctica del movimiento educativo abierto? Les pido que visualicen las ideas que he comentado hace un momento, y a través de las funciones que están ustedes desarrollando, lo que están haciendo, eh, contesten estas. ¿En qué práctica del movimiento educativo abierto pueden aportar? En prácticas de producción, de selección, de diseminación o de movilización. ¿Con qué sectores? ¿Sector público, privado, sociedad, gubernamental? ¿Otros sectores académicos? ¿Con Si qué alguno, sectores pudieran hacer? Adelante, Ana. si alguno de ustedes quiere responder por el chat,
También son bienvenidas las respuestas a través del chat o levantando también la mano o reaccionando para poder habilitarles el micrófono. Tenemos algunos segundos, minutos para responder o inmediatamente. Inmediatamente, si gusta. Perfecto. Yorladis Alzate dice que en práctica de producción. No sé si alguno más quiere responder. Yolay, ¿y de qué tipo de producción? Puedo participar con vos, ¿cierto? Ay, Claro sí. que sí. Bueno, primero pues muchas gracias por la participación. Bueno, pongo mi cámara para no ser como tan impersonal. Sí, bueno. Yo trabajo en la Universidad Católica de Manizales, en la Facultad de Educación, específicamente en una licenciatura en Tecnología e Informática. Trabajo pues en las tres áreas, en la disciplinar, lo investigativo y lo pedagógico. Y una de las actividades que estamos haciendo es trabajo interdisciplinario, donde estamos tratando de que los estudiantes produzcan, tengan esa parte de la co-creación, entonces produzcan recursos, ejemplo, software educativo o recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje. Y digamos que es uno de los retos que he tenido, que espero pues lograrlo este semestre, y es compartir todo eso que los estudiantes están realizando, que son recursos que les pueden servir a otros docentes, a otros estudiantes, pues aplicando todo el tema de la curaduría digital para que de verdad pues puedan ser compartidos. Y entonces pensaría que podría colaborar. De hecho, he creado algunas, digamos, algunos objetos de aprendizaje que pueden servirle a otros profesores. Pero entonces es muy interesante el tema de los recursos, porque uno los crea, pues uno tiene su página, pero es muy interesante como tener ese repositorio donde no se quede solamente como para las clases que uno realiza o sus pares dentro de la universidad, sino que pueda ser compartido de manera más global. Muchas gracias. Muchas gracias, Yorladis. Muy interesante y qué bueno que estás trabajando eso, co-creando con tus estudiantes e invitarte a que lo subas a repositorios abiertos de manera y que le pongan el licenciamiento para que vaya con todo el respeto a su autoría y la posibilidad de que sea usado y reutilizado por otros colegas. Claro Muchas que sí. gracias. Muchas Encantada gracias. de haberte escuchado. Gracias. Bueno, Alexandra también participa y nos comenta en práctica de producción y diseño en la parte gubernamental o privada. Y nos quiere ampliar la información, quiere abrir el micrófono y así también la vemos, si fuera Hola, posible. buenas tardes. Hola, Alexandra. Hola. Bueno, pues yo soy más o menos nueva en esto, pero soy estudiante de trabajo social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde el enfoque o desde el rol del trabajador social también está la parte de educación, ¿sí? El hecho de poder sensibilizar a la gente frente a ciertas problemáticas, a ciertas necesidades que como población, como sujetos dentro del mundo tenemos. Entonces yo creo que se podrían crear recursos precisamente para llegar a todo el tipo de personas. Hablaban también de la parte de fotos, toda la parte visual, ¿sí? El punto es también llegar a ser inclusivos y hacer algo como el aporte que en algún momento hicieron de la educación popular, el hecho de llegar a toda la gente, ¿sí? Y poder tener un impacto positivo a través de este tipo de herramientas. Y poder pues generar esos cambios que poco a poco debemos ir pues generando, ¿no? Entonces yo creo que con ese tipo de cosas, entonces en cuanto a educación, digamos, en cuanto a la violencia de género, que la gente pueda realmente tener acceso a los recursos y pues informar al resto de la población. Por eso digo que en parte se puede desde el sector privado, ¿sí? Con alianzas, no sé, con empresas o desde el sector gubernamental, con las alcaldías, mirando las políticas públicas que hay, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que el impacto en cuanto a esto se puede dar en las diferentes profesiones, siempre y cuando pues uno quiera realmente gestionar y llegar a los demás.
Sí, muy bien, Alexandra. Muchísimas gracias y qué interesante lo que nos dices también desde tu ámbito de trabajo social, todo lo que ahí se puede hacer y todo lo que tú ya estás visualizando en ese diseño de recursos, vinculándolo con el ODS de igualdad de género, de equilibrio en género. Muchísimas gracias por tu aportación y por esas ideas que ya estás planteando por ahí. Bueno, por otro lado, Luis Kawachi nos comenta que la filosofía del movimiento educativo abierto es fundamental para potenciar el conocimiento y acelerar la resolución de los problemas colectivos que se presentan a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Luis, no sé si quieres agregar algo más abriendo micrófono. Con gusto, un comentario rápido. Creo que todos tenemos la posibilidad de aportar, de hacer algún aporte, sea en nuestra comunidad académica inmediata, sea en colaboración con la comunidad externa, sea a través de nuestras comunidades de pares, para poder extender el conocimiento, como mencionábamos antes, mencionaba Marisol, conocimiento adquirido y contribuir al desarrollo colectivo. Y es ahí donde está la motivación solidaria de la diseminación del conocimiento por el beneficio general es el reto más interesante, en mi opinión. Muchas gracias, Luis. Y Luis, ¿de dónde estás? ¿De dónde nos hablas? Yo estoy físicamente en Montreal, Canadá, pero soy de Tampico, México. También trabajo en Tec. Muy bien. Mira, Me saludarás ahí cuando la veas. te la saludo, Luis. Pues sí, qué lindo, porque sí, escuchaba, cuando escuché pues a Alexandra Yorladis, su tono colombiano, y cuando te escuché a ti, y yo trataba de identificarme, me sonabas de aquí, me sonabas de allá, y entonces, sí. Muy bien. Pues qué gusto, Luis. Un saludo hasta Montreal, y yo te Vale. saludo mucho a Inés. Gracias. Gracias, un gustazo. Qué lindo. Qué lindo encontrarnos en estos espacios, en esta visualización. Y bueno, pues vamos a avanzar con las siguientes y vamos a seguir haciendo preguntas. Entonces, en las siguientes temáticas le pido que también que nos guarden ahí sus posibilidades. Lo que nos acaba de decir Luis es muy interesante porque precisamente en esa co-creación, en ese trabajo de pares, es aquello que nos va a permitir contribuir con los demás y hacer más grande las posibilidades para los objetivos de desarrollo sostenible. En esta alianza hemos estado trabajando, y aquí estoy con mis colegas chairs de Cátedras UNESCO de Canadá, precisamente, mira Luis, el de la izquierda es Rory Magritte, él es de Athabasca, en Canadá, y luego tengo a mis colegas de Eslovenia, de Kenia, de Nueva Zelanda y de Francia, y ahí es precisamente en esto que también les quiero compartir. Esto es de lo último que hemos estado trabajando, es de lo más nuevo y que mucha gente todavía no lo conoce. Hemos estado trabajando en reuniones precisamente para empujar el tema de la educación abierta, y acaba de salir en noviembre pasado, apenas en noviembre, acaba de salir ya un dictamen, una recomendación por parte de la UNESCO que nos hace al mundo. Esa recomendación fue construida por colegas en la ONU, donde estuvimos trabajando sobre la temática, las posibilidades y llegando a los acuerdos en todos los países, en más de 190 países participantes, sobre cómo impulsar el tema de la educación abierta y dónde estaba la mayor necesidad para hacer esa contribución. Entonces, a partir de estas reuniones es que ya salieron las nuevas recomendaciones que los invito a conocerlas. Están como en 6, 8 idiomas, en español incluido. Están las recomendaciones con esos, con mayor detalle de lo que aquí les voy a decir. Aquí les voy a decir así como los highlights, las palabras, las recomendaciones clave de lo que ahí salió. Y es un paso adelante que se está dando en el mundo para impulsar el tema de la educación abierta. Las recomendaciones versan sobre 5 aspectos. Y vean en la última línea. La última línea es la que nos vincula con este foro en el que estamos ahora. Es en este foro precisamente encaminado y muy especializado hacia el ciudadano global, hacia la educación internacional.
está como una de las recomendaciones que se nos hace el facilitar la cooperación internacional. Y el facilitar la cooperación internacional entra por esta unión de eventos como este, donde empecemos a encontrarnos con los pares, con los colegas, donde podemos crear de una manera conjunta y cooperativa esas instancias para empujar la educación abierta. También como recomendación está mucho el desarrollar capacidades para crear, acceder, adaptar, redistribuir los recursos educativos abiertos, llegar a establecer en nuestros países, esto es un gran sueño que yo tengo para Latinoamérica, solamente somos 4 países los que tenemos políticas nacionales de acceso abierto. En esas políticas de apoyo al acceso abierto es donde en Latinoamérica tenemos que crecer muchísimo para que cuando menos salga las políticas nacionales que diga que todo aquello que es apoyado con los impuestos de la sociedad, del país, del gobierno, todo aquello que es apoyado, la investigación, el desarrollo de recursos, tenga la posibilidad de estar en abierto. Entonces, esas políticas de apoyo son muy importantes para que los países promuevan estas instancias y ahí Latinoamérica tiene una tarea, un reto muy importante. También el tratar de promover REAs que sean inclusivos y equitativos de calidad. Aquí entran toda la cuestión de lenguas indígenas, lenguas con diferentes posibilidades. Encontramos mucho material en inglés, por supuesto, que es como la lengua que se extiende más hacia el ámbito académico, pero necesitamos muchos recursos en español, necesitamos recursos también en lenguas indígenas y recursos que sean y permitan atender las necesidades especiales para todos los sentidos que puedan ser posibles para acceder por todas las personas. También necesitamos crear modelos de sostenibilidad, porque el hecho de que sean abiertos, que sean gratuitos, no quiere decir que no cueste. Todo cuesta, todo tiene un coste. Por ejemplo, la profesora Yorlardis, que trabaja con sus estudiantes en el nuevo software herramienta, pues sabe que ahí hay costos de tiempo, a lo mejor de software, hay costos en los materiales, en la elaboración, y entonces, ¿cómo hacer para que este movimiento y esa creación sea sostenible para que esté de manera gratuita al mundo? Y enfatizando mucho la necesidad de la cooperación internacional. Entonces aquí recordemos de nuevo, los objetivos de desarrollo sostenibles pasan por muchas necesidades, por muchos retos, donde nosotros podemos y debemos aportar. Y en esos retos que nosotros tenemos, les planteo estas preguntas. ¿Dónde puedes contribuir en el marco de estas recomendaciones? ¿En qué objetivo de desarrollo sostenible puedes aportar? Lo voy a volver a poner aquí para que lo visualicen y nos digan en cuáles de ellos pudieran ser. Ya igualdad de género, el número 5 ya fue mencionado en esta instancia, también fue mencionado el número 4, educación de calidad. ¿En qué otros pudiéramos llegar a visualizar un aporte para los objetivos de desarrollo sostenible? ¿En cuál de ellos? ¿Y en cuál recomendación? También esa es la pregunta, ¿en qué ODS y en qué recomendación? Y les voy a poner también las recomendaciones para tenerlas por aquí disponibles. Me estoy adelantando. Estas son las recomendaciones. ¿En cuál de ellas tienes tú la capacidad, la posibilidad de hacer un algo vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible? ¿En cuál de ellas? Bueno, nos responde Luis Kawachi, facilitar el desarrollo de alianzas internacionales para promover el intercambio de conocimientos y resolución de problemáticas compartidas a través del ODS 17. Entonces, no sé, Luis, si quieres abrir tu micrófono. Creo que queda claro. Es mi trabajo, es mi vocación. Muy bien.
Y desde alianzas. Y es bien importante, me encanta que estés allá y que nos des precisamente esa posibilidad de abrir el mundo en otros países, en otros contextos que nos ayuden a seguir creciendo. Gracias, Luis. De nada a ti. Doctora Ramírez, no sé si quieres que de pronto elijamos a alguien de los invitados para hacer la pregunta. Sí, pues adelante. Perfecto. Entonces, no sé, Eduardo Londoño, si podrías de pronto responder a la pregunta de la doctora Ramírez. Lo siento, ahorita no podría. Perfecto. Entonces, continuemos con Yasmín Álvarez, quien se encuentra al lado en mi pantalla de Eduardo Londoño. Bueno, sí. a la mejor Yasmín tampoco es... ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? A lo mejor. Bueno, pues aquí la invitación con esto, queridos colegas, es esto. Desde la actividad que nosotros desarrollemos, seamos profesores, seamos miembros de una fundación, de una organización, del gobierno, en esta invitación que nos hacen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es visualizar esto que tenemos en el camino. El mundo necesita acciones sobre estas acciones que nos permitan crecer, y Latinoamérica ni se diga. Y tenemos todos nosotros capacidades, diferentes capacidades, ya sea, como dijo Luis, es mi ADN, es mi sentir, las alianzas. En la cooperación internacional yo podría llegar a contribuir, y otros a lo mejor podrían decir, bueno, yo también me gustaría trabajar en temas de la inclusión, de prácticas para la inclusión, o para crear, o para producir, o para usar. Aquí lo que quiero extenderles es que se visualicen como agentes activos, como actores activos dentro de un mundo globalizado, de un mundo que nos necesita, y entonces dentro de estas necesidades, ¿dónde podría entrar nuestro granito de arena? Nos vamos hacia el siguiente tema, en donde vamos a ver algunas prácticas. ¿Qué es lo que se ha hecho por acá en Latinoamérica sobre estos temas de la producción, el uso, la diseminación, la movilización? Y este tema lo quiero abordar para que conozcamos cómo desde diferentes miradas ya se han elaborado muchas cosas y se puede seguir contribuyendo en ese camino. Voy a hablar así bien rápido de acciones abiertas que se han estado haciendo tanto en la educación superior vinculado con otros sectores. En especial aquí, por ejemplo, en educación superior, todas estas instituciones estuvimos trabajando con aspectos para producir recursos educativos abiertos que nos ayudaran a formar investigadores educativos. Nosotros, en los que trabajamos en las áreas de educación, como fue el caso de Yorladis, que hace un momento compartió con nosotros, tenemos necesidades de cómo llegar a formar mejor a estos investigadores educativos y cómo explicar mejor la hipótesis, la hipotenusa, la triangulación de datos, el análisis, los métodos mixtos. Y aquí es donde nos unimos para trabajar juntos en proyectos que generaran esos nuevos recursos. Y lo que tuvimos como resultados en estas alianzas fue precisamente que llegamos a producir y a poner al mundo disponible 64 recursos educativos abiertos que pueden hablar sobre análisis de datos, cuestiones para la formación de investigadores. Lo pusimos disponible ahí al mundo, y llegamos también a establecer libros donde narramos la historia y las contribuciones que nosotros llegamos a establecer. Estos libros están en editoriales abiertas y puede ser de posibilidad para construirlo. Esta es una experiencia muy linda
que quiero que también visualicen como una posibilidad. Aquí estamos hablando de laboratorios abiertos, laboratorios de innovación abierta, en donde trabajamos juntos profesores, iniciativa privada, gobiernos y estudiantes, principalmente estudiantes, construyendo recursos educativos abiertos para un aspecto muy estratégico para todo el mundo, como es la energía. Entonces, aquí lo que hicimos en esto fue una invitación para invitar a los estudiantes a que se unieran a ese laboratorio, los que estuvieran interesados en generar recursos educativos abiertos. Y acá en el TEC tenemos unas instancias de que se paraliza el mundo, como en el COVID, pero acá se paraliza para la innovación. Y en esa semana que le llamamos Semana I, los profesores creamos proyectos donde invitamos a los alumnos a que vengan a trabajar multidisciplinariamente en el interés que elijan, desde cuidar ballenas hasta factores éticos, zonas vulnerables. Hay proyectos de todo tipo y el proyecto que nosotros generamos aquí fue para invitar a que los alumnos hicieran recursos educativos abiertos. Les confieso que creí que no se iban a inscribir porque en ese momento, que fue hace 2 años, no teníamos la carrera de innovación educativa que ya tenemos en el TEC. Y entonces dijimos, cuando vean lo educativo, no está la carrera de educación, nadie va a llegar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa de que nos llegaron estos más de 120 estudiantes de todas las carreras, de ingeniería, de letras, de negocios, de medicina, de mercadotecnia, contadores, de todas las carreras, se inscribieron al evento y estuvieron una semana trabajando juntos en esta elaboración. Para esto trajimos, ahí viene la colaboración con los sectores externos, a colegas de la iniciativa privada, se los llevaron hacia las plantas de basura, de tratamiento de basura, los llevamos en autobuses y estuvieron conociendo sobre eso, estuvimos dándole charlas, también dándole charlas sobre cómo se construyen videos e infográficos de una manera correcta, con los colores y todo, y los alumnos trabajaban en equipos multidisciplinares, acompañados de nosotros los mentores, para en esa semana llegar a construir. Ellos llegaron a construir estas posibilidades que tienen ustedes ahí disponibles de acceso abierto, 36 recursos educativos abiertos, y nuestra mayor sorpresa, ¿saben cuál fue? Que estos estudiantes universitarios, el tema que eligieron, ellos eran libres para elegir, solamente que estuviera dentro del ámbito de la energía. Pues resulta que las construcciones que ellos hicieron de sus videos, de sus recursos, de sus infográficos, fue dirigido hacia la educación básica. Para nosotros fue una sorpresa cuando llegaron a presentarlos y dijimos estudiantes universitarios, y al preguntarles el por qué, ellos decían que era precisamente ahí donde está la semilla y donde se pueden cambiar las cosas. Entonces, sus esfuerzos los dirigieron hacia materiales y recursos para la educación básica y de verdad fue de mucho orgullo esta actividad. Entonces, aquí tenemos una práctica abierta de producción por medio de un laboratorio abierto donde llegaron a generar recursos abiertos. Otro lo tuvimos aliándonos con la educación básica. Otro de los proyectos, nos unimos también varias universidades con educación básica para trabajar juntos con la formación de los profesores en el tema de los recursos educativos abiertos, para ayudarlos a conocer la temática, a seleccionar para que la trajeran a sus prácticas. Y fue así como estuvimos trabajando con más de 150 profesores de 20 escuelas de educación básica, en una práctica abierta también de trabajo conjunto, donde se los llevaron ahí a la práctica. Aquí están las fotografías de uno de estos profesores en las escuelas aquí cerca de Monterrey. Buscaban mucho las zonas vulnerables, las zonas más susceptibles, y hacia allá nos fuimos a trabajar sobre la formación. Entonces aquí tenemos prácticas abiertas donde también ayudamos al aspecto de usar, a seleccionar y a usar los recursos educativos abiertos. Por otro lado, hemos trabajado también en Latinoamérica en la difusión por medio de talleres, por medio de redes y por medio de proyectos y de cursos masivos abiertos que nos ayuden a difundir el tema de las prácticas educativas abiertas. Aquí estuvieron muchos países vinculados, estuvo
Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Brasil no estuvo, pero éramos varios países trabajando sobre el tema de prácticas abiertas, dando seminarios abiertos para trabajar con la sociedad en general. Algo que quiero que anoten mucho es que siempre tratamos de dejar huella. Las prácticas abiertas, hay que dejar una huella abierta de lo que ahí se está haciendo. La experiencia la tuvimos, pero tuvimos el cuidado siempre de dejarlo en un libro, como estos libros que les pongo ahí las portadas que están en acceso abierto, para decir lo que se construyó, lo que se hizo en estas prácticas abiertas y que puedan servir también a otros como unas instancias y para ser utilizadas. También en diseminación, hace unos 4 años, tuvimos en México un programa que se llamó Mi Compu MX, que se le daba como en muchos países de Latinoamérica, una computadora a los niños de educación básica, se les daba la computadora y como pasa en muchas instancias, al menos aquí así pasó, no se dio formación para los profesores en competencias digitales de cómo trabajar con ellos, con esa computadora en ese momento y a los mismos alumnos, de tal manera que había muchas dificultades. Y lo que nosotros hicimos entonces a raíz de eso y al ver esa dificultad que se estaba, bueno, esa cuestión que se estaba dando en nuestro país, lo que hicimos fue irnos a dar cursos masivos abiertos, formativos para trabajar en competencias digitales de los profesores. Y a través de esos cursos es que llegamos a más de 2,000 profesores que estuvieron llevando a cabo esta capacitación por medio de cursos abiertos. Otras instancias las hemos hecho también en educación a distancia. Creamos otras redes también que nos permitiera trabajar en aquellos cursos y programas abiertos. Y lo que más me gusta cuando hablo de estos proyectos es que se visualicen los logos que están ahí. La construcción que se ha dado no por una institución, sino por muchas instituciones juntas trabajando sobre aspectos en conjunto. Esto es algo que tiene un sello muy fuerte en las prácticas educativas abiertas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de Latinoamérica, como está reflejado en estos casos de educación a distancia o de los cursos masivos que hemos dado, donde, por ejemplo, en esta experiencia, que este curso se dio varias veces, más de 23,000 participantes. Fue la primera vez que dimos el curso con mi colega Vladimir Burgos y en plataformas abiertas de más de 50 países. Entonces, instancias donde nosotros podemos ya sea hacer cursos de manera abierta o tomar cursos como parte de nuestra formación en instancias abiertas es algo que nos va a ayudar a seguir creciendo. Otro proyecto muy grande fue en el área de energía, donde hicimos el laboratorio abierto, y en ese laboratorio, con los cursos que hicimos y que están abiertos, en ese link ustedes pueden entrar e invitar a participantes, donde abordamos en 12 cursos energías limpias, energías renovables, cómo ahorrar en energía, aspectos que nos ayudan a crecer. Pues aquí tuvimos más de 200,000 participantes. Y vienen estas preguntas. Bueno, vamos a ver si ahora se animan un poquito más los participantes en este curso taller a visualizar. ¿En qué se enfoca una posible práctica que tú pudieras proyectar? ¿En el uso, en la producción, en la diseminación, en la movilización? ¿Qué resultado te gustaría tener? ¿Y cómo cuidarías el dejar una huella abierta de lo que ahí se hiciera? Esta es una invitación para contestar estas preguntas, visualizándose ustedes en su rol activo y desde la trinchera donde están desempeñando sus actividades. Bueno, entramos aquí a plantear estas preguntas y a invitarlos a participar.
Bueno, mientras los participantes van redactando sus preguntas o alzando la mano, te comento que tuvimos algunos comentarios de la pregunta anterior y comentarios generales, donde Jimena Cardosa nos comenta que desde el conocimiento que generan las universidades, debe ser posible contribuir con todos los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a los enfoques y áreas de desarrollo de cada institución, a partir de la divulgación y aplicación de conocimiento tanto en sociedad como en el desarrollo de contenidos y recursos educativos. Y Dayan Enciso nos comenta que se puede contribuir desde la facilitación de cooperación internacional a través de proyectos sociales. Así da cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, reducción de las desigualdades. Ahora bien, no sé si alguno de los participantes les gustaría responder las preguntas de reflexión de la doctora Ramírez. Muchas gracias, Jimena y Dayan, por las aportaciones que hicieron. Me encanta lo que nos han compartido y en efecto, en las universidades tenemos todo un potencial con las carreras, con nuestros estudiantes, todo lo que nosotros estamos formando para contribuir con prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenibles. Tenemos ahí una gran tarea, un gran reto y en especial para hacer proyectos de tipo social, como nos invita también Dayan a pensar en ellos, que tenga un impacto en la sociedad, un impacto en las necesidades que tenemos a partir de los diferentes contextos. Muchas gracias por sus aportaciones. Alexandra está solicitando responder. ¿Podrían colaborarme con abrir el micrófono, por favor? Gracias. Hola, otra vez. Bueno, Marisol, yo tengo como varias inquietudes y como varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo podría dejar el registro abierto de esa acción? Bueno, no sé, todo relacionado como a las 3 preguntas que hace. Yo estoy trabajando con una compañera desde el Club de Ciencias con algo relacionado al manejo de residuos sólidos aquí en mi ciudad, ¿sí? Y lo tenemos pensado básicamente en colegios, igual pues la idea y la iniciativa que surgió y el nombre que le pusimos y todo, es para que se pueda replicar, digamos, a nivel nacional en algún momento, así como que pues se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces el punto es, ese registro de los recursos educativos abiertos se pueden dejar a partir de la aplicación, porque por ejemplo, una de las cosas que nos criticaron muchísimo fue como no cobrar por la aplicación. Entonces nosotros dijimos, no, pues es que es el plus, para que les llegue realmente a la gente y la gente se tome el trabajo, digamos, de descargar y de seguir los pasos. La idea de eso es hacer como un manual, pero además de eso ponerle videos a las personas, como que haya un acompañamiento semana a semana con la evolución de lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, creería, o sea, enfocada está al uso o a la realización de utilizar los residuos sólidos domésticos, ¿sí? Entonces, el resultado que esperaríamos es llegar a mucha gente, especialmente pues también a los jóvenes y niños en los colegios, porque como lo decía usted ahorita, pues ahí está el iniciar de ese cambio que necesitamos hacer todos. Entonces, no sé si a partir de la aplicación móvil se podría hacer. Y lo otro que me pareció como bueno es y le preguntaba a Ana, es cómo podríamos unirnos a los laboratorios, a los cursos que tienen, para precisamente poder hacer eso, o ejecutar, o seguir ejecutando pues toda la idea de proyecto que tenemos. Alexandra, muchas gracias por tu aportación y te tengo una invitación. Y a todos los participantes en este curso. Sí, primero voy a empezar y al final voy a decir la invitación. Voy a empezar felicitándote por la instancia de lo que están haciendo en el Club de Ciencias con estos recursos y materiales
y el hecho de cómo dejarlo de manera abierta, ya lo mencionaba también, si había un costo o no había un costo. En esto de la educación abierta, lo que se trata es de que no haya costo para que llegue a la mayor cantidad posible, pero enfaticé también que las cosas tampoco son gratis y que también tienen, no porque sea sin costo, no tuvieron, digamos, un valor para llegar a ello. Entonces, el aspecto de la educación abierta promueve el dejar estas instancias de manera abierta, esto que están ustedes trabajando con los manuales, con el caminito, las trayectorias, los recursos, ver si la aplicación, si habría manera de que la aplicación estuviera disponible de manera abierta o colocarla en espacios, en sitios, en plataformas que el Ministerio de Colombia tiene, por ejemplo, y también a nivel internacional, donde se pueden depositar de una manera abierta con el registro de Creative Commons. Entonces, esas son decisiones que ustedes deben por ahí tomar para cómo hacerlo accesible, ¿no? De manera abierta, para que esté con todos. ¿Y cómo participar? Aquí es donde viene la invitación. ¿Cómo participar? Bueno, la participación está, por eso me encanta estar en este tipo también de eventos. Me encuentro así a muchas personas interesantes como ustedes, en donde la participación está con intención de unirse a redes, ya sea de lo que se está haciendo, que voy a hablar más y voy a poner los contactos para que se unan. Y una invitación que les voy a hacer al final de esta presentación es que nosotros nos reunimos físicamente en una estancia internacional cada 2 años, los diciembres, acá en Monterrey. Y trabajamos 15 días en una estancia internacional abierta donde construimos juntos proyectos abiertos. Y entonces desde esa perspectiva es donde está la invitación para que toca en el 2021, que espero que ya la pandemia ya nos deje estar físicamente presentes, para venir a unir esfuerzos. En el camino ya se puede participar en las redes, que voy a pasar ahora los contactos también, para todas las instancias de lo que se anda haciendo en el tema abierto. Muchas gracias, Alessandra. Gracias. Doctora Ramírez, tenemos también alzada la mano y solicitud de apertura de micrófono de Yorladis Alzate, y posterior tenemos una respuesta de Camilo Andrés Riveros. Entonces podemos iniciar con Yorladis. Gracias. Muchas gracias de nuevo. Bueno, doctora, más que como responderle la pregunta, también voy como en la línea del aporte que acaba de hacer la compañera. Y es que los recursos, estos recursos digitales, digamos que han cobrado mucha importancia con ese tema de la pandemia. Un caso que digamos que también me ha hecho reflexionar, hace poco terminamos una investigación a nivel de Transmedia, y fue un proyecto que se realizó con unos niños en una población vulnerable aquí en Manizales, yo digo Manizales, donde buscábamos que con el proyecto y a través de las narrativas transmedia co-creadas con los niños, ellos pudieran reconocer como la importancia que ellos tienen como sujetos activos dentro de una sociedad. Son unos niños que, pues por vivir en una población vulnerable, digamos que el nivel de autoestima es un poco bajo. Entonces, después de haber trabajado con ellos otro tipo de proyectos de apoyo pedagógico, nos dimos cuenta, estos niños son de una escuela de fútbol, que cuando hacíamos trabajos con ellos y los poníamos a hacer algún trabajo, yo decía, no, yo dibujo muy feo, no, yo no sé hablar, es que yo soy muy, bueno, decían palabras fuertes, muy fuertes. Entonces, a través de trabajar el tema de narrativas transmedia, empezamos como a analizar todo su contexto y llegamos a la creación de un libro muy lindo, es un cuento donde se narra la historia de ellos. El cuento se lo presentamos a los niños y a partir del cuento ellos empezaron a co-crear. Entonces ellos empezaron a pensar en otros personajes que aparecieron en un momento del cuento y desaparecieron, entonces hicieron caricaturas, bueno, hicieron podcast, muchas cosas. Como la población es compleja en cuanto también al recurso técnico, pues no hay internet, los equipos más bien escasos, pues claro, teníamos que buscar una manera de generar estos productos y no había la posibilidad de que se hiciera como todo el tema de lo digital. Logramos que
que un colegio se vinculara y nos hiciera préstamo de tablets para poder trabajar con los niños. Bueno, entonces el proyecto quedó muy bien, quedó muy bonito, es un proyecto muy bonito, pero es para trabajarlo con niños de manera física, o sea, no. Pero ahorita con todo eso de la pandemia, yo decía, bueno, este proyecto está muy interesante, pero ¿qué pasa? Se me quedó ahí. Entonces estamos buscando cómo hacerlo, claro, ahora digital, para que los niños tengan como ese acceso. Entonces también ¿qué pasa con esos proyectos como este que yo le comento? Donde por las condiciones no se generan esos recursos digitales, pero que uno también quisiera que fueran, que se conocieran, que se dieran a conocer y que se fueran a utilizar. Finalmente el producto quedó como un paquete de juego, como un monopolio también quedó, o sea, son varios productos que quedaron ahí que pues la idea es que podamos más adelante. Pero por ejemplo, entonces una de mis preguntas es que se habla mucho de los recursos digitales abiertos, claro, porque pues tienen mucho más acceso. Pero ¿qué hacer cuando la población no tiene acceso a ese, no hay forma porque es que no hay internet, entonces yo no le puedo llevar a ellos recursos digitales? O cuando es zona rural, el internet no hay conectividad. Entonces, ¿cómo podría uno ahí aportar? Bueno, no sé. Sí, muchas gracias, Yorladi. Sí, esa dificultad la tenemos lamentablemente en todo Latinoamérica, que no, las zonas sin acceso a Internet y cómo se ha evidenciado más a partir de la pandemia, la falta de infraestructura. Es un gran reto que se tiene. ¿Qué es lo que se ha hecho para capitalizar todos estos esfuerzos? Por ejemplo, como el que has enunciado, muy lindo, muy interesante. Pues por un lado, el dejar todos esos manuales, monopolios, todo lo que mencionaste, dejarlo, registrarlo con ese licenciamiento abierto, ponerlo digital en una de las plataformas para que esté disponible. Y ¿qué se hace en las zonas donde no se tiene la conectividad? Afortunadamente, todos los desarrollos tecnológicos nos están ayudando a hacer recursos donde no necesitamos la conectividad, se bajan en su momento y ya pueden desarrollarse, ya pueden mostrarse, digamos así, claro, de nuevo, con una computadora, ya pueden mostrarse sin tener la conexión a internet, entonces ya son libres de esa conexión. Y otros aspectos que estamos trabajando mucho es con materiales así de papel como los tenemos. Al escucharte, me acordé que hace como unos 5 o 6 años estábamos en París en una de las reuniones estas de los recursos abiertos y mencionaron que no se podía trabajar con los niños y en las escuelas donde no hubiera internet y donde no se tuviera lo de la conexión. Ahí levanté la mano con algo que te quiero compartir y les dije sí, o sea, pero por increíble que se parezca, la creatividad de los profesores sale adelante. He sido testigo a partir del proyecto que mencioné con las escuelas ahí primarias, todas esas escuelas que elegimos vulnerables, precisamente no tenían internet, la mayoría de ellas, y qué era lo que hacían los profesores en su casa, claro, una vez más, en su casa como que bajaban los materiales, los cuentos, los materiales estos abiertos, los llevaban y lo dramatizaban, o sea, hacían como una transferencia de ese recurso de otra manera, ni siquiera lo llevaban impreso, sino que iban y ellos tenían ese recurso, los profesores, esos cuentos, iban y les ponían una actividad a ellos de dramatización, un poco lo que hiciste, para trabajar con determinado contenido, con dramatización. En otras ocasiones se los llevaban impresos o en otras ocasiones lo dibujaban ahí, trabajaban con ellos. Entonces se hace una transferencia de lo que se encuentra como disponible, digital. Tenemos un gran reto en la educación abierta con esta cuestión de la conectividad y yo donde estoy viendo los avances es precisamente en esa posibilidad de tecnologías que no requieran el internet y que con esas tecnologías hagan ese recurso autocontenible para que pueda desarrollarse e implementarse principalmente en las zonas vulnerables.
Entonces todavía es un gran reto, pero entra la creatividad con todo lo que has hecho. Yo lo que te invito ya concretamente es a que todos esos materiales no se queden en la experiencia de ustedes, que los subas a un repositorio, a un lugar para que esté ahí, que no se pierda esa experiencia y mientras tenemos las condiciones, pues llevarlo impreso, llevarlo de otra manera a las prácticas abiertas mientras contemos con, Claro. con esa posibilidad de conexión. Muchas gracias. Gracias a ti. Y Camilo, ¿nos quieres compartir también por ahí, Camilo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Camilo, soy de la zona de los Llanos Orientales de Colombia, muy cerca de Bogotá. Pues un poco como contestando la pregunta, pues yo trabajo en la unidad de emprendimiento, digamos que con los chicos que recién entran a las diferentes carreras a un poco profundizar en ese proyecto de vida que tienen que hacer o tienen que realizar. Entonces hemos querido como, contestando la pregunta, enfocar una serie de contenidos pues abiertos donde permita fortalecer esas habilidades en los chicos, en los jóvenes, sobre todo, como tú dices, en las semillas que son los niños de colegios y escuelas, porque cuando llegan a la universidad muchas veces es en ese ámbito no solamente el desarrollo empresarial, sino de trabajar en equipo, de no hacerle zancadilla al otro, de cómo ayudarle. Entonces se va un poco desvirtuando algunas cosas. Entonces hemos estado mirando cómo aterrizar esto. Digamos que para mí todo esto es nuevo de alguna otra manera. Y el tipo de resultado que uno esperaría es brindarle una serie de herramientas a los muchachos, sobre todo para su proyecto de vida, sobre todo para ser unas buenas personas en la sociedad, sobre todo de que si va a tomar alguna acción para hacer empresa, pues lo mejor que puede hacer es brindar algo positivo tanto a sus colaboradores como a su sociedad, más allá de querer sacar ventaja en cualquier situación. Entonces hemos descubierto que hay muy poco contenido acerca de eso en el ámbito emprendimiento empresarial enfocado más a generar buenos chicos a la sociedad. Y es parte del reto que tenemos, ¿no? Que podamos desarrollar ese contenido, que podamos compartirlo y que mucha gente lo consuma, porque de esa manera pues llegan con una visión un poco diferente, independientemente de que entre a cualquiera de las universidades nuestras, pero pues que llegan con unas bases un poco, o una orientación de esa posible camino a seguir para poder o ser un empresario o ser una buena persona para la sociedad o ser un buen colaborador en alguna compañía. Un poco contestando a la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Sí, muchas gracias y qué linda también el área en la que te desempeñas. El emprendimiento con estos jóvenes, pues sí, son nuevas ventanas, nuevas posibilidades para la creación y ahí tienen un lindo trabajo. En especial el emprendimiento social, donde tiene como tarea un valor agregado hacia la sociedad y una huella que se puede ahí dejar. Entonces, en estas posibilidades, tanto de lo que nos has compartido como la que nos compartió Yorladis, yo los invito a que incentiven mucho eso, a que los inviten en esas prácticas que están haciendo, seguir creciendo con otros, vinculados con diferentes sectores, como lo hacen mucho en el área de emprendimiento, y a dejar escrito, de alguna manera, en alguna parte, en algún congreso, esas experiencias que están teniendo, para que se escuche la voz y se quede el registro abierto de lo que ahí pasó, de lo que crearon los jóvenes, de lo que crearon los niños, y de alguna manera que puedas también servir para transferir hacia otros contextos, otras áreas. Entonces, hacia allá los invito. Muchas gracias, Camilo. Gracias. Bien, bueno, vamos a entrar al último punto. En el último punto, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia lo que ustedes ya han enunciado ahí, prácticas innovadoras y cuestiones de investigación de frontera que estamos dando. Aquí es donde están las invitaciones
Aquí es donde los invitamos a que se unan en la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto. Lo que nosotros andamos trabajando es en todos estos aspectos de la producción, la visibilidad, la diseminación, la movilización, tratando de aportar un poco en esa reducción de las brechas digitales. Tienen ahí el link de donde nos encuentran para que se unan. ¿Qué hacemos ahí? Muchas cosas. Hacemos actividades de formación, investigamos juntos, cada rato los contacto para quien quiere, necesito gente de Colombia, de Paraguay, de Venezuela, para un proyecto de investigación en conjunto. Y luego entramos y postulamos en donde se abren los fondos para llevar a cabo prácticas compartidas. Trabajamos en la visibilidad del conocimiento, en la transferencia, haciendo posible que en la medida de lo posible nos vinculemos. Esta es la foto de las generaciones que han venido con nosotros y donde me encantaría verlos en el 2021. En cada una de ellas hay gente de Colombia, hay de varios países, han venido de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de Perú, Ecuador, bueno, pues muchos países, Guatemala, El Salvador, también anduvieron por ahí. También vienen del Reino Unido y de España. Y entonces, en este evento que hacemos cada 2 años, nos reunimos, es un evento abierto, es una práctica abierta, sin costo, en donde en 15 días estamos trabajando juntos, creando proyectos abiertos. ¿Qué proyectos? Lo que les interese a los participantes, se unen en equipo para trabajar en proyectos en conjuntos, en redes internacionales, muy interesantes, y se crean unos lazos increíbles. El número ha variado en cada uno de ellos. Hemos estado en la primera vez 35, recibimos la primera vez que lo hicimos, y en las otras ya 100, 110, 80, y nos estamos reuniendo. Algunos han repetido, y ojalá que en el siguiente diciembre del 2021 ustedes estén por acá. Ya les digo, son 15 días donde trabajamos en prácticas formativas. Bien, muchos colegas hablan de innovación, nos nutrimos y creamos proyectos que se llevan los participantes a su contexto, y digamos el requisito que tienen es que lo implementen. Tienen 1 año para implementarlo y para dejar huella abierta en un escrito, en una ponencia o en un artículo sobre el proyecto que realizaron. Aquí la única dificultad es que consigan, como es abierto, sin costo, pero para llegar ahí, para su manutención, eso sí corre por cuenta. Entonces, pórtense bien con su pareja, con sus jefes, con sus directivos, con su familia, para que les permitan venir estos 15 días a Monterrey. Estas son algunas iniciativas que han hecho en estos grupos, en estos colegas. Han estado trabajando sobre infraestructura, sobre prácticas, ferias, conferencias, laboratorios. Han creado de verdad maravillas, han hecho semanas abiertas de información, han hecho currículum abiertos, programas abiertos. Han estado trabajando en muchas de estas instancias muy interesante, con mucha creatividad, y con mucho crecimiento para sus entornos. Entonces se llevan el proyecto a su contexto, y en especial en esta última que tuvimos en el 2019, fuimos los primeros en el mundo en aplicar las recomendaciones que acababan de salir en noviembre de la UNESCO, salieron en noviembre, el 15 de noviembre, y nosotros nos reunimos aquí el día 10 de diciembre, 2 semanas, y trabajamos sobre las recomendaciones, de tal manera que los proyectos, ustedes pueden conocer ahí en esos links, los proyectos que generaron los colegas, los proyectos que en este momento están aplicando en diferentes partes del mundo. Hay un video también donde expresamos cuáles son los proyectos que llegaron a establecer. Y ya cierro con esto. Las claves para toda esta cuestión del tema abierto, de la educación abierta, de la cocreación, es tener una visión, tener una intención, y no quedarnos en los sueños, sino en la acción, para llegar a dejar una huella de contribución hacia lo que nosotros podamos hacer desde nuestra trinchera. Hay muchas redes en estos espacios. Cómo nos vinculamos a las redes, a los proyectos, están los sitios,
y ahí están invitados todos para participar en estos cursos, tanto de energía como otra de nuestras partners, de nuestros socios de redes abiertas en América Latina, está en este sitio. Marcela Morales es quien nos dirige y nos coordina en el nodo latinoamericano del Open Education de LATAM. Y aquí, pues los puntos claves en estas redes son los compromisos, los objetivos claros, el trabajo colaborativo, la coordinación, la comunicación que nos permite crecer. Entonces, ahí, ahora mismo, por ejemplo, está abierto esto. Tú puedes entrar a la página y dejar tu testimonio de tu práctica abierta. Yo invitaría a que nos compartan las prácticas que ustedes están haciendo ahora con lo del COVID. Se abrieron muchas prácticas abiertas y que nos la compartan para que se escuche la voz en historias extraordinarias que llamamos, para en breve con una fotografía, con un logo, nos compartan una breve reseña de cuál fue su historia extraordinaria en esta contingencia. Los invito, por supuesto, a la Cátedra UNESCO, en donde cuando trabajamos en las redes, la interacción, la mirada constante, la continuidad, la producción, la difusión y la investigación son aspectos que tienen que estar para poder dejar esa huella de lo que andamos haciendo. Entonces, las posibilidades son infinitas. Dentro de poco también se va a llevar a cabo una conferencia en Taipei. Se iba a llevar a cabo presencialmente, pero ahora va a ser virtual. Los invito a que contemplen su participación en este evento que se va a llevar a cabo en el Open Education Global y en noviembre, porque ahora pues ya nos vamos hacia lo online también. Y este evento que es todos los diciembres aquí en el TEC de Monterrey, todos los diciembres tenemos un evento hermoso de innovación educativa y ese evento nos llegan 3,000 participantes del mundo. En esta ocasión va a ser online también, pero los invitamos a participar. Se aprende muchísimo y te encuentras también colegas con quienes puedes estar trabajando. La cátedra de la Estancia Internacional UNESCO siempre la preparo y la ligo a esto. Los 15 días están contemplando este congreso para que tengan esa oportunidad los compañeros de la estancia de vivir esa experiencia. Estamos buscando talento y entonces les pido una ayuda, por favor, para aquellos que ustedes conozcan que tienen una intención de estudiar un doctorado. Aquí tenemos becas del 100%. Por parte del Tecnológico de Monterrey para hacer un doctorado en innovación educativa y el gobierno mexicano, como es un programa de calidad, les da beca de manutención. Entonces, está abierta la convocatoria, el contacto lo tienen ahí con nuestra colega Katy. Estamos buscando quien quiera estudiar un doctorado 100% sin costo, pero eso sí, tendrán que venir a Monterrey a vivir la experiencia. Bueno, ahora con lo del COVID está en línea, pero en cuanto podamos vamos a regresar, es presencial, entonces es un programa que requiere presencialidad. Y hay otro que te va a gustar, Camilo, conocer porque va vinculado precisamente con el emprendimiento, pero este es emprendimiento educativo. Y entonces es una maestría en emprendimiento educativo y nuestro colega Leonardo es quien tiene información de esta maestría también sobre este tipo de programa, que a nivel Latinoamérica, en el mundo solamente hay 2 de emprendimiento educativo. Uno está en Finlandia y el otro está en Nueva York. Hay otro en Pensilvania. Entonces tenemos 3 programas y en habla hispana esta de emprendimiento educativo nos va a llevar a crear nuevas posibilidades. Este es un sitio maravilloso, abierto, gratuito, que los invito a que se inscriban porque nos hacen la tarea. Cada semana a los que estamos inscritos nos llegan las notificaciones de qué hay en el mundo de innovación educativa. Es un equipo muy activo, muy bueno y nos hacen ver a partir de este observatorio las prácticas de innovación educativa. También en el sitio están unos manuales muy atractivos de colores sobre las últimas tendencias de innovación educativa, por ejemplo, retos, gamificación, laboratorios virtuales, remotos, donde aprendemos a partir de esos manuales. Bueno, finalmente está esta invitación. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Los retos están en nuestras alianzas estratégicas, en prácticas innovadoras,
y en hacer investigación. Investigación de frontera, investigación que nos permita crecer. Esta imagen me gusta mucho porque siento que refleja mucho nuestro Latinoamérica. Hay una población ahí, hay una población que se puede ver hacia el final como un tanto vulnerable, no con las condiciones de riqueza como hay en otros continentes, pero en primer plano, lo que más me gusta es la red que aparece y el sol de la esperanza y de la ilusión con la que nosotros podemos seguir creciendo. Y esa pregunta ya se las dejo de tarea, porque se acabó nuestro tiempo. Es una pregunta de reflexión que cuando pasaron ahí en el Congreso me encantó. Representa mucho lo internacional, el motivo por el que nos unimos hoy, esta tarde. Y en eso es esa pregunta. ¿Por qué tú? Y en esa pregunta es donde los dejo con eso, con esa intención, y cierro con otras palabras que nos dijo Bill Gates ahora que estuvo con nosotros. El ser educado seguirá siendo una prioridad. Motivo a cualquiera que esté oyendo a que ponga su pensamiento innovador, incluso durante este tipo de crisis. Son los jóvenes los que más innovan y deberían de participar más para ayudar a sus entornos en la nueva normalidad y resolver problemas en sus comunidades. Si bien son los jóvenes, nosotros, los de mediana edad o más avanzada, también tenemos la oportunidad de seguir, a partir también de la formación con los jóvenes, seguir contribuyendo para resolver esas problemáticas. Les deseo el mejor de los éxitos en el evento y que sigan aprendiendo y poniendo su mirada de aporte y de intención para seguir mejorando. Muchísimas gracias y gracias por participar en esta visualización conjunta. En ese sitio, en el otro que tienen acá, tienen la presentación que les voy a compartir ahora por el chat para que puedan bajar, aquellos que gusten, la presentación. Muchas gracias, doctora Ramírez, por liderar y compartir sus conocimientos y experiencias a través de este taller. Y además invitarnos a dejar huella a través de la academia, la investigación y sobre todo el trabajo en red. A los asistentes, muchísimas gracias por su conexión y participación en el taller. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que se inscriban de manera gratuita en las actividades culturales que hemos preparado para que puedan disfrutar en familia el día de mañana. Tendremos a las 3 de la tarde, de manera simultánea, un maravilloso recorrido por el Museo de Oro y por el río Guaviare. Toda la información la encuentran en nuestra agenda de programación y también en la aplicación del evento. Creo que, y antes de finalizar, había un comentario, doctora Ramírez, en la que Claudia Milena García nos comenta que le gustaría poder participar de manera conjunta con ustedes. Ya que tenemos acceso a la presentación, te pueden contactar a través del correo electrónico. Perfecto. Sí, y ya estoy copiando también todos sus chats. Me encantó que me dicen, nos vemos en Monterrey en el 2021. Aquí los espero, Aquí los espero. Y estoy copiando todo el chat también para quedarme con él, quedarme con los correos que me pusieron por ahí. Muchísimas gracias a todos. Buenos deseos para que sigan construyendo juntos. Un abrazo y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos.